Gracias. En esta ocasión, desde la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos un invitado especial. En este caso es Julio Minaya. Julio Minaya, quien es egresado de la carrera de licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una persona que tiene más de 30 años siendo docente en dicha universidad. Por igual ocupó el cargo de exdirector de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por supuesto, y también presentó su tesis doctoral ya para el año 2013 en la Del País Vasco. Universidad del País Vasco. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a estar es rastreando el perfil, las inquietudes, que le llevó a vincularse a la filosofía, al doctor Julio Minaya, y también tratar lo que es su tesis doctoral, que gira en torno al pensamiento de Pedro Francisco Bono, vida, obra y pensamiento crítico. ¿Cómo se siente Julio Minaya? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Gracias. invitarme a compartir contigo y los amigos y Claro, amigas. claro, el honor es nuestro. Al verlo recuerdo aquellos momentos, porque usted siempre estuvo presente en la infancia de nosotros. Ah, sí, sí, Claro, cierto. claro, porque siempre a raíz de mi padre le veía a usted. Así mismo. Sí, y yo recuerdo, porque siempre me ha interesado la historia principalmente, esa obra que usted escribió sobre Pedro Francisco Bono, que yo primero llego a Bono a través de un escrito que realiza en principio Raimundo González, que se titula Bono, un intelectual de los pobres. Sí. Y también en gran medida lo que escribe Pedro San Miguel, muy interesante, que es doctor en historia por la Universidad de Columbia. Entonces, cuando leía sobre esto, me hacía la pregunta y veía, por supuesto, también inquietudes filosóficas en usted, me hacía la pregunta, ¿y qué le ha motivado a Julio Minaya vincularse a la filosofía? Y yo siempre he asumido de que para poder dar respuesta a esa situación o a esas inquietudes, se hace necesario mirar hacia el pasado y ahí entonces poder conectar. Dígame, ¿qué le motiva a estudiar filosofía? Bueno, en sentido general, Vladimir, Ujú. eh, podemos decir que soy parte de una generación que dentro de la Guerra Fría estaba marcada por las contradicciones que se Así es. vivían en aquel momento, por las turbulencias político-ideológicas, ¿verdad? Y también por los encuentros y desencuentros filosóficos que se daban para aquella época. Y entonces yo vengo primeramente del seminario Santo Tomás de Aquino, porque allí yo estudié con los jesuitas, estaban allí Jorge Cela, recuerdo, José Luis Sáez, estaban Emilio Brito, Carlos Benavides, y un conjunto de profesores, algunos de los cuales, como Jorge Cela, tenía inquietudes marxistas, vamos a decir, era un cristiano marxista, porque era de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Sí, Y dentro de ese mundo entonces de inquietudes, uno fue como dice la gente, abriendo los ojos del punto de vista social y preguntó, y si uno se preguntó qué uno iba a hacer en el mundo, con qué uno iba a colaborar en su pueblo, en su país. a una transformación Exactamente, social. entonces de alguna manera eso tiene que ver con esas inquietudes por la transformación social Correcto. y cultural del pueblo dominicano. Porque además debo decirte que tempranamente yo pude leer escritos de Pedro Francisco Bono, eh, sobre todo la novela El Montero, ¿no? Y entonces ya ahí comienza Pedro Francisco Bono a mostrar su sensibilidad social, vamos a decir, por el pueblo llano, o por decir mejor, las clases depauperadas, por los pobres del país. Y entonces, pues todo esto me llevó a comprometerme más todavía, y entonces vi que la filosofía era precisamente un canal de compromiso, de compromiso. Así es. Yo recuerdo la entrevista que le había hecho, que le realizó hace unos días a Arbelo, que me encantó, me llamó particularmente la atención, que usted desde muy en la infancia, ¿verdad? En la infancia le marcó
y de alguna manera esta situación social que usted observaba desde la infancia le llevó a aproximarse al pensamiento de Pedro Francisco Bono. Pero también hay un aspecto muy importante porque usted formaba parte del seminario. Sí, bueno, era seminarista. Correcto. Sí, Sí, ¿y qué le lleva entonces luego a hacer esa transición hacia bueno, la filosofía directamente ya? sí. Bueno, decirles que estuve en el seminario Santo Tomás de Aquino estudiando filosofía a finales de los 70, ¿no? Sí. Y entonces no llegué a la licenciatura, sino al tercer año de filosofía. Y entonces quería proseguir, quería convertirme en un licenciado en filosofía. Y como otros también hicieron, por ejemplo, el profesor Luis Cruz Paulino, Ujú. que falleció recientemente, que también hizo ese paso, esa transición del Seminario Santo Tomás de Aquino aquí a la UAS. Ujú. Y entonces tuve ese proceso de transición que fue de alguna manera importante para mi vida, porque pude confrontar Ujú. diferentes escuelas de pensamiento y diferentes ambientes, ¿no? Correcto. Una filosofía mucho más orientada, por ejemplo, en el Seminario Santo Tomás de Aquino, a la escolástica, ¿verdad? A los clásicos griegos, romanos y medievales, fundamentalmente, pero que como les dije también, allí había un sector jesuita muy progresista Así es. y entonces, bueno, aquí en la UAS cuando llego me encuentro con importantes figuras de la filosofía. Como ¿En qué año ingresa? bueno, estamos hablando ya de 1981, ¿verdad? Hace un tiempo. Sí, hace un poco de tiempo, sí. Y entonces me encuentro aquí con el profesor Andrés Avelino, Ok. con él tuve como 5 asignaturas, la profesora Lusitania Martínez, ¿verdad? Fueron personas que, Andrés Paniagua, luego también estaba Van Nayagni, es decir, Darío Solano, eran profesores también que vengo yo de un ambiente, ¿verdad? Ujú. Un poco más cerrado Así y es. entonces se desarrolla mucho más la capacidad crítica, la apertura hacia el pensamiento, hacia los grandes temas. Y entonces cuando yo llego aquí como que me encuentro más en mi agua, ¿no? Porque yo Exacto. vengo de un ambiente campesino, ¿verdad? Y entonces aquí me encuentro también con personas que vienen del campo y entonces, bueno, hay una gran empatía y yo dije, bueno, pero aquí es que yo realmente me siento bien en este ambiente popular que se respira en mi universidad aquí ¿Y en la qué UAS. tal ese paso por la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya en cuanto al estudio de la carrera de licenciatura en filosofía para la década de los 80, que fue una década difícil en cierto punto? Muy difícil, muy difícil. Bueno, como le dije ahorita, esos profesores que yo tenía estaban muy calificados, casi todos ellos podemos decir que venían de Europa, ¿no? Eran personas que, si bien algunos no eran doctores, podemos decir que lo eran en el sentido de su formación, es decir, en la capacidad que tenían, en las obras también que tenían en su legado. Es decir, que eran personas, todas ellas, el profesor Andrés Avelino, ¿Y qué la tal Andrés Avelino? Mi padre siempre me habla de él, me ha hablado de él de manera positiva, ¿verdad? De cómo, de los sí, grandes aportes y la dedicación que este tuvo. sí, estamos hablando del hijo del filósofo Andrés Sí, Avelino, ¿verdad? total, claro. Que en la familia le dicen Andresito, ¿no? Bueno, mi profesor Andrés Avelino influyó mucho también en mí porque debo decirle que Andrés Avelino tenía mucha sensibilidad social y estaba muy preocupado por los problemas nacionales, por los problemas del país. Y entonces, pues hablábamos mucho. Yo lo visité en varias ocasiones a su casa, compartimos, me hizo interesantes revelaciones en torno a su vida, a la vida de su padre y a la filosofía en sentido general. Debo decirle que de mi generación, la persona más marcada por el profesor Andrés Avelino es precisamente su padre, mi colega, compañero y amigo Rafael Morla. Eh, e inclusive nosotros veíamos que Morla lo tuvo como un modelo, como un modelo.
y yo les recuerdo, amor, algunas expresiones que él usa todavía, sí, pero que tienen su punto de origen allá en el maestro, que lo tuvimos en las aulas en varias ocasiones, en varias asignaturas. Sí, porque esa es la importancia de cuando un profesor, un docente se consagra a transmitir el conocimiento, que deja discípulos y que marca de manera positiva en la formación de los estudiantes, que por supuesto luego eso va a tener resultados positivos. Ya en relación a la parte de su presentación de la tesis, háblenos de la tesis doctoral, que como ya dijimos fue en el año 2013 por la Universidad de País Vasco, que gira en torno al pensamiento de Pedro Francisco Bono. ¿Por qué hablar del pensamiento de Francisco Bono? Porque al día de hoy nosotros de alguna manera estudiar, analizar, reflexionar sobre el pensamiento de este escritor. Entendemos que es fundamental y sobre todo para los tiempos en los que nos encontramos. ¿Qué piensa usted? Yo digo aquí en el libro, que es fruto de la tesis doctoral, que Pedro Francisco Bono es un intelectual indispensable para el pueblo dominicano, para todos. Y yo pienso que por las mismas razones, o las razones que me llevaron a mí a investigarlo, a adentrarme en su vida y en su obra, precisamente por eso es que yo creo que también el pueblo dominicano debe interesarse por los planteamientos que él hizo. Y me refiero a que, por ejemplo, ¿qué me indujo a mí en lo fundamental a inmiscuirme y a introducirme en este estudio? Bueno, fundamentalmente que yo vi que Pedro Francisco Bono tenía una visión del pueblo dominicano muy actual. Es decir, hay ideas que él plantea que cuando uno las lee, uno piensa que está leyendo a un autor de nuestros días, una persona que vive hoy en día, que está viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de la corrupción, ¿verdad? Un autor que, por ejemplo, habla hoy en día en relación a los temas haitianos. Entonces, todos estos temas, los grandes problemas del país, la deuda externa, el estado en que él veía vivir, como él le decía, las clases de abajo, a los que tienen una casa de llago, a los peones. Entonces, esa sensibilidad y esa manera de abordar, de conceptualizar los problemas del país, fue lo que me llevó precisamente a interesarme por esta obra, porque yo pensaba que si continuaba el trabajo de Raimundo González, si continuaba el trabajo de Roberto Casá, si continuaba esos trabajos de personas del exterior, por ejemplo, como Pedro San Miguel, que también, sí, que él presenta otra visión. Sí, ciertamente. Él presenta, pero que como quiera se rescata la crítica que él hace a la época que le correspondía vivir. Perfecto, exacto. Sí, obviamente también él va a colocar y hacer una gran crítica también a la idea del progreso. Sí, ciertamente. Es uno de los temas. Yo pienso que esta crítica o este análisis, impugnación, mejor dicho, que él hace acerca de la idea del progreso, lo convierte en uno de los pensadores que acerca de ese tema en América Latina tiene un aporte especial, en el sentido de que no he encontrado hasta el siglo XIX, porque hasta el siglo XIX que he hecho estos estudios en el ámbito latinoamericano, no he encontrado otro autor que aborde, como él aborda, que plantee ideas ordenadas, un sistema de ideas en torno al progreso, tal y como él lo concebía, que era muy diferente a la noción de progreso que tenía, por ejemplo, el sector liberal o los liberales, o la noción de progreso abrigada por los positivistas. Precisamente, la visión de progreso que tienen esas corrientes o esos autores era el progreso entendido
como crecimiento económico, por ejemplo, como aumento de las exportaciones o de las importaciones. Y él dice que el progreso no se puede medir de esa manera, que la mejor manera de medir el progreso es ver cómo vive la gente trabajadora, la clase trabajadora, cómo viven las clases que sostienen a la nación con su trabajo. Entonces él veía que el progreso que se pregonaba y de que se hacía alarde en la segunda mitad del siglo XIX, pues era ese progreso producto de la incursión en el país del capital monopólico internacional, sobre todo el que venía de Europa, que él veía que ese capital estaba arrodillando a los gobiernos. Exacto. Ya observaba cierta amenaza. Ciertamente, ¿no? Él lo dice así claramente. Él utiliza el término neocoloniaje, es decir, este capital monopólico está instalando en República Dominicana un neocoloniaje. Y también dice más, los gobiernos ya no gobiernan. Y producto de este capital que se incorpora en nuestra sociedad, los que eran antiguos labradores o labriegos o pequeños propietarios han pasado precisamente a merced de la incursión de ese capital, de la explotación de ese capital, han pasado a ser, dice él, idiotas, personas convertidas en cosas. Es decir, que él ve que se han proletarizado, pero no proletarizado en un sentido, vamos a decir, que con un salario puedan vivir como seres humanos, llevar una vida digna, sino que lo que él ve es que se convierten en peones, perdieron su propiedad porque se la expropió este capital, ¿verdad? Monopólico, y entonces dice él, y eso es lo que queremos, no lo que queremos es ciudadanos dominicanos, no siervos, no personas que vivan peor que antes. Entonces, en ese sentido, él impugna esa idea de progreso, porque el progreso para él implicaba la felicidad. Y él veía que era infelicidad lo que estaba generando ese progreso. Exactamente. Y también hay un aspecto muy importante, las reflexiones que él hace sobre los trabajadores, que Pedro Francisco Bono realiza, pero también esa visión o esa emancipación cultural, ¿verdad? Que usted en la obra plantea, ¿verdad? Una emancipación cultural y una emancipación mental, por entender que aún hay rasgos coloniales o había rasgos coloniales en la República Dominicana de esa época. Sí. Y creo que eso es lo que también permite conectar, como efectivamente usted establecía ya hace unos minutos, con temas de la actualidad y permite ver la vigencia del pensamiento de Pedro Francisco Bono a estos días. En relación a esta parte de emancipación cultural y emancipación mental que conecta con lo que usted plantea de un pensamiento crítico, porque usted ve que Pedro Francisco Bono permite desarrollar lo que es un pensamiento crítico. Quisiera sí. que nos hablara más sobre ese particular. Bueno, yo lo considero el fundador del pensamiento crítico dominicano, y esto por varias razones. Pedro Francisco Bono es la primera persona en este país que hace una crítica a la historia dominicana, comenzando desde la colonia hasta su día. Es decir, él criticó el hecho de que los conquistadores y colonizadores españoles llegaran acá y en vez de conservar, respetar la vida de los nativos, él dice que aquí, es la primera vez que lo dice una persona aquí en este país, que aquí se cometió un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Por lo que todos sabemos, porque el descubrimiento, o mejor dicho, el encubrimiento, como decía Enrique Dussel, y ese proceso de colonización, de conquista primero y de colonización después, implicó la muerte, la desaparición, ¿verdad? Es decir, en estas islas nuestras de las Antillas, lo que quedó fue un cementerio, ¿no? Fue un cementerio. Y yo a veces pienso que esa alegría de estos países nuestros, que se manifiesta mucho en el carnaval, que se manifiesta mucho en ese espíritu festivo, de alguna manera es también como una manera de ir como cubriendo, disfrazando esa parte primera.
de nuestra historia. Fíjense que el tercer verso de Hay un país en el mundo, y estamos en un lugar aquí, en esta sala de Pedro Mira, que el tercer verso de Hay un país en el mundo, si no me falla la memoria, es el siguiente: oriundo de la noche. Hay un país en el mundo, ¿verdad? Colocado en el mismo trayecto del sol, ¿verdad? Oriundo de la noche, el segundo verso. Entonces, oriundo de la noche, ¿qué significa? Eso me ha puesto a pensar. ¿Por qué nuestro país es nativo de la noche? Porque oriundo y nativo, ¿no? ¿Por qué República Dominicana es un país oriundo, nativo de la noche? Sobre eso se puede escribir todo un ensayo, ¿verdad? Ahí hay tela que cortar. Entonces, pero Francisco Bonó, volviendo de nuevo, reivindica todo esto y tiene entonces una crítica a esa historia de la conquista y colonización en nuestro país, porque aparte de hacer la denuncia de que nuestros indígenas fueron extinguidos, él dice que el padre Bartolomé de las Casas, que pocas personas le hacen crítica, pero Francisco Bonó, en ese afán crítico también que él siempre tenía, y de pensador de la sospecha, como yo le llamo, también criticó al padre Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque el padre Bartolomé de las Casas dijo, bueno, en vista de que los indígenas están muriendo casi todos y que son más débiles, vamos a traer esclavos de África, que son más fuertes, para que entonces hagan el trabajo que ellos hacían, es decir, para que sean convertidos en esclavos, en otra palabra. Y entonces dice, pero Francisco Bonó, pero entonces eso es un amor a media por la humanidad, porque le tiene amor a los indios, pero entonces, y los africanos no son gente, también son personas, y entonces el padre de las casas dice, él tiene un amor a medias por la humanidad, en ese sentido. Sí, porque fue una sustitución de una esclavitud por otra. Vamos a dejar de esclavizar a esos grupos originarios y vamos a proceder a traer negros esclavos para esclavizarlos. Entonces, exactamente. Por eso era que él realizaba ese cuestionamiento. Sí, sí. Exacto. Y Minaya, a ver, ¿cómo ve usted la situación social? ¿Cómo ve usted la situación política? ¿Cómo usted ve la situación de la República Dominicana desde el punto de vista institucional? ¿Cómo esto conecta? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo nos permite el pensamiento de Fedor Francisco Bonó realizar estos o ver estas situaciones imperantes en la República Dominicana? Lo comento porque ya todos sabemos la situación actual, por ejemplo, de la educación en la República Dominicana. Vemos los resultados obtenidos por nuestros estudiantes cada vez que se someten a pruebas, ¿verdad? Que vemos que quizás este sistema educativo no permite de alguna manera que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted esa realidad y cuál sería su posición para intentar dar respuesta o solución a esas problemáticas? Y bueno, sí. Una pregunta. Sí, muy general, pero usted ha mencionado la palabra clave en todo esto es educación, ¿verdad? Educación. Por lo visto, el tema educativo dominicano es como la asignatura pendiente nuestra. Porque, fíjese, se aumentó el 4%, pero vemos cómo están los indicadores fundamentales en el ramo educativo, ¿no? Que no se ha traducido en una mejora. No. Entonces, en nuestro currículum, por ejemplo, se habla de pensamiento crítico, de fomentar el pensamiento crítico, de posibilitar que nuestros estudiantes pues se comprometan con los cambios sociales y que se trabaje desde la escuela por la construcción de una convivencia, por la construcción de una República Dominicana mucho más igualitaria y todo eso. Sin embargo, cuando uno examina el plan de, nuestro currículum, uno ve que la filosofía está relegado, si no ausente, porque se han introducido algunas asignaturas, por lo menos 2, pero falta enseñar lógica. Hay que enseñar lógica a nuestros bachilleres, hay que enseñarle lógica.
Se necesita una asignatura de ética, no arropada con otra, no, ética. Hay que estudiar ética. En la escuela hay que estudiar ética. Y entonces, yo pienso que el currículum del sistema educativo dominicano, de la escuela pública, debe contemplar la implementación de estudios filosóficos, debe incorporar estudios filosóficos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a ensanchar la capacidad de pensar de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, producto de una educación como la que ya sabemos que es muy deficitaria, y también de una saturación de informaciones que le llegan por los cuatro costados casi las 24 horas del día, que contienen informaciones que son muy importantes, pero que la gran mayoría son falsas informaciones que van a la parte emotiva del individuo para inducirle, por ejemplo, al consumo, ¿verdad? Para inducirle a una vida superficial, pero con una clase de filosofía, con clases de filosofía, se ayuda a que la persona sea más reflexiva, que la persona no quiera dirimir los problemas con la mano, como decía José Martí, sino que dirima los problemas a través del diálogo, ¿verdad? Usando argumentos, ¿verdad? En vez de instrumentos sobre el otro, argumentos racionales, es lo que ayuda precisamente a formar también la convivencia. Claro está, no es que con una varita mágica lo educativo está conectado con lo social y está conectado con lo económico. Y nuestro país adolece de desigualdades sociales irritantes. A pesar de que ha habido un crecimiento económico. Sí, pero tal y como dijo Bono, no solamente es crecimiento económico, sino también inclusión social, igualdad social, es que permita que un desarrollo humano. Del desarrollo humano, precisamente, un desarrollo integral, ¿no? Entonces, esa también es otra materia pendiente, la lucha contra la corrupción, es un problema muy serio. Se han hecho algunos, vamos a decir, los intentos. Intentos, pero que eso tiene que llegar mucho más profundo. Es un compromiso también, no solamente de los gobiernos, hay que decirlo, porque si los ciudadanos estamos en actos de corrupción y en práctica, ¿verdad?, indebida en la calle, pues también nosotros somos culpables, no solamente es el gobierno. Claro, los gobiernos son los que administran y los que administran tienen que administrar bien, vamos a decir. Claro, y tienen un compromiso legal y moral. Son los primeros que tienen que dar un paso al frente y sin embargo, los pasos que se dan, a veces uno lo ve como que son un poco tímidos, ¿no? Así es. Sí, ciertamente. Así es. Pero hay que reconocer que en cierto punto también ha habido cierto desarrollo y cierto avance. Pues Julio Minaya, para nosotros ha sido un honor, como dijéramos anteriormente, tenerlo por acá reflexionando sobre esta obra, sobre el pensamiento de Pedro Francisco Bono, puesto de que es fundamental para poder explicar o entender situaciones que se presentan en la actualidad. Muchas gracias. Gracias a usted.